Las mujeres somos apasionadas. Somos luchadoras. Somos valientes. Somos independientes. Somos trabajadoras. Somos eso y mucho más. En la cuarta estación tenemos un espacio para la equidad de género. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad, en tu barrio, en tu comuna, en nuestro territorio. Buenos días, queridos televidentes y seguidores de la cuarta estación. Yo soy Lady Figueroa y el día de hoy voy a estar llevándoles junto a este gran equipo de trabajo un capítulo más de Voces de Mujeres. El día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante importante y de mucho impacto para la sociedad, como lo es el embarazo en adolescentes. Y el día de hoy me va a estar acompañando Liliana Velázquez. Ella es educadora y terapeuta sistémica familiar. Ella dicta talleres y acompañamiento a personas individuales, a parejas, a grupos y demás. Bienvenida, Liliana, a esta tu casa, la cuarta estación. Muchas gracias, me siento muy contenta de estar en este programa, invitada por la cuarta estación y en el programa Voces de Mujeres. Como estamos desde la institución educativa Campo Valdés, yo le quiero dar un saludo de agradecimiento por la acogida a la comunidad educativa, a las mujeres, a las niñas y adolescentes que nos escuchan y nos están convocando para este tema. Y quiero decir que hoy vamos a tener una mirada frente a ese embarazo en el que yo honro y respeto el ser mujer y la maternidad. Hoy vamos a hablar desde otra perspectiva que es delicada por estar este embarazo en niñas y adolescentes. Conversan entre ellas, profundizando en el mundo de las mujeres. Y es que qué mejor manera de hablar del embarazo adolescente que desde una institución donde nos escuchan pues jóvenes, chicas, pues que es de bastante interés este tema. Liliana, si bien el embarazo adolescente es un tema bastante amplio que tiene bastantes vertientes, hoy nos vamos a estar enfocando en esas afectaciones físicas y psicológicas que trae el embarazo adolescente. ¿Cuáles son esas afectaciones? En la parte física para una niña el impacto es bastante delicado. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en desarrollo, en evolución, y ese útero está inmaduro, no está preparado como casa, para habitar ese otro ser. Entonces, los riesgos para esta mujer, para esta niña, son delicados en su parte biológica, porque esta inmadurez de su cuerpo puede generar un aborto espontáneo, con las grandes consecuencias de vivir los abortos, con embarazos prematuros. Y qué decir en la parte física del impacto en la gestación, en el nacimiento de este bebé y en el proceso evolutivo de este bebé, que puede tener riesgos en su proceso evolutivo, en su proceso en lenguaje, motriz, en tener malformaciones y toda esta condición debido a que empezó su vida en un lugar no preparado para recibirlo. Sí, y también se da mucho el tema de nacimientos de bajo peso, propensos a desnutrición, los bebés, las jóvenes. Eso es, el impacto físico es muy grande, pero el psicológico también es algo que es muy, muy impactante. Yo creo que no podemos hablar de que uno es más que otro porque es un tema que impacta mucho, pero en el tema psicológico o en el ámbito psicológico, ¿cuáles son esas afectaciones? Las afectaciones son significativas e importantes. Cómo este embarazo llega inesperado, de imprevisto,
muchas veces en la desprotección de esta niña, en la sorpresa de que quede embarazada, en una relación que apenas iniciaba, es decir, sin esa estabilidad de una pareja. Entonces allí empieza el entorno de esta niña a verse afectado emocionalmente desde un miedo, y el miedo paraliza, el miedo a veces congela, el miedo empieza a tener posturas de rechazo, y el primer rechazo es a ese bebé, porque no lo esperaba, yo no esperaba este embarazo. Entonces, eso empieza un círculo vicioso que va marcando una pauta en su entorno. Entonces empiezan posturas de tristeza que pueden llegar a depresiones, que pueden llegar a ideación suicida, porque las expectativas no estaban para esta condición y no se tiene la suficiente responsabilidad, no se ha asumido la responsabilidad de ella misma. Como niña o como adolescente estoy en crecimiento, estoy al cuidado todavía de mis padres, ahora para hacerme responsable de un embarazo. Sí, es muy importante también lo que dices, la gran mayoría de los casos en embarazos adolescentes se dan de manera inesperada, sin desearlo, porque es que son, como usted dice, jóvenes que apenas están formándose, que apenas físicamente inmaduras y también psicológicamente no se hacen cargo de sí mismas como para hacerse cargo de otro ser, de otra persona que hay que educar, que hay que darle unas bases, y es un tema impactante. Creo que esa es la palabra de este tema, impactante. ¿Qué papel juega la familia en cuanto al embarazo adolescente? Es un papel fundamental, porque allí es ese nido de amor, es ese vínculo familiar que empieza a revisarse cuando llega esta noticia. También la familia entra en tensión, entra en conflicto, entra en profundo miedo, porque las expectativas para ese hijo, para esa hija eran diferentes. Entonces viene un entorno familiar que se fragiliza, porque allí hay una condición no esperada. También es sorpresa para esta familia, para sus abuelos, para sus hermanos, hermanas. Entonces es una familia que empieza del impacto, en algún momento bloquea. Van pasando los días y las condiciones y van pudiendo aceptar seguramente esta situación, pero en otros momentos hay desprecio, desaprobación y aislamiento, rechazo de ese entorno familiar, y se pierde toda la protección económica y ella queda o él quedan desprotegidos. Desde su experiencia, ¿podríamos decir que esta es la reacción más común entre la familia al enterarse de un embarazo adolescente? Es la más común. Así dure poco, así sean pocos días, pero el impacto es fuerte y desestabiliza esta familia, porque todas esas expectativas quedan en el suelo frente a qué va a pasar con ella. Venía en su estudio, apenas estaba logrando éxito educativo y entra ya un proceso posible de deserción escolar, de fracaso escolar. Estamos enfocados en este momento en el tema de la familia, pero la sociedad, ¿a qué se expone o a qué está expuesta una mujer, una joven embarazada en el ámbito social? Lo más duro, Lady, en esta parte de lo social es la estigmatización, especialmente para la mujer. Una mujer dice que está embarazada en estas edades, y lo que empieza a pasar en su entorno y en su contexto es una marca, un señalamiento social, una tildada de fracaso. Y esto tiene un impacto muy fuerte en ella
Y desde esa condición puede tener un rechazo y ella entrar en un aislamiento de su entorno de pares, de amigos. Ya lo sentía en su familia, ahora lo siente en su entorno educativo. Es la diferente. Es increíble, perdón que te interrumpa, cómo esto va escalando, ¿no? Ciertos niveles. Primero a nivel personal, el rechazo hacia ese bebé, que aún no lo siento como parte mía, luego a nivel familiar y por último también a nivel social. O sea que es un tema que impacta muchas esferas del ámbito personal. Entonces, ¿cuál debería ser esa responsabilidad de nosotros como sociedad ante estos temas de embarazo en adolescentes? Nosotros tenemos una responsabilidad grande, yo diría que significativa y urgente, porque necesitamos ver, como tú lo llamas, esas esferas fragmentadas, impactadas por esta condición que se puede volver un problema y se vuelve en sí un problema de salud pública y muchas veces no unidas, no interconectadas para que hagamos juntos procesos preventivos, formativos. Los medios de comunicación necesitamos que sean un apoyo, un aporte, porque a veces hay o desinformación o mala información. O mucha mala información también. Más de los medios de comunicación, de las redes sociales. Los jóvenes actualmente crecen y se forman en un ambiente donde están continuamente expuestos a la sexualidad y a la hipersexualidad, a la música, todos estos programas de televisión, las redes sociales, que también digamos que fomentan como el tema de la sexualidad y del sexo como algo banal, como algo sin consecuencia. Es algo que debemos también educar desde todos los puntos y desde todas las esferas como veníamos tratando. Claro que sí. Una de las situaciones más frágiles es que este entorno se vuelve muy halagador inicialmente, muy promoción de la libertad, de la sexualidad, del disfrute, pero se les olvida un apellido y es una disfrute de esa sexualidad y con responsabilidad, porque cuando ya la niña está en esta condición o el muchacho, lo que pierde es toda esa protección y ese entorno educativo que debía ser protector ya no lo es tanto y empieza un desprecio, un señalamiento, como lo decíamos, y esa es la parte en donde buscamos que seamos muy responsables en conjunto en una dinámica de apoyo, de acompañamiento a esta realidad en procesos preventivos como este que ustedes están haciendo en este programa Voces de Mujeres. Claro que sí, mira, estadísticamente hablando, los números son bastante alarmantes de las jóvenes y los jóvenes menores de 16 años que ya tienen una vida sexual activa. ¿Crees que lo que tocábamos hace un momento de toda esta promulgación cultural, de música, de televisión, de redes sociales, sea el causante de que estos jóvenes estén comenzando una vida sexual activa a tan temprana edad? Son muchos los factores y muchos los variables, pero ese que tú mencionas, ese listado de condiciones también se están haciendo y se están provocando espacios a muy temprana edad donde la música, las posibilidades y la desprotección de los niños y las niñas está posibilitando que se inicie a muy temprana edad esta conducta sexual que de alguna manera es una postura irresponsable por parte de estos jóvenes o niños, niñas y adolescentes y que necesitamos revisar porque hay otras alternativas, hay otras posibilidades y hay que cuidar que la sexualidad no es solo genitalidad, hay una mirada hacia esa intimidad, hacia esa dignidad de ese ser, hombre, mujer, niño, niña. Y necesitamos trabajar esa dignidad de tu intimidad, del valor a tu cuerpo, del respeto a tu ser y de cómo soy promotora de vida
de dar vida y puedo generar un conflicto, como lo decíamos, personal, familiar y social, porque no tengo las condiciones, no tengo los recursos, no tengo la accesibilidad muchas veces a la salud, al recurso económico, y traer vida implica mucha responsabilidad. Sí, eso es real. La palabra responsabilidad también es una de las que podríamos resaltar acá en este tema del embarazo adolescente. Ya tocábamos temas de la sexualidad. ¿De qué manera, cómo agrupamos este tema de cómo deberían abordarlo en casa, en las escuelas, si este realmente es el método para lograr la prevención del embarazo adolescente? Porque ya hablamos del embarazo, de todas sus afectaciones, pero ¿de qué manera prevenimos, de qué manera inculcamos esa educación sexual desde que son muy pequeños y más o menos a qué edades y de qué manera se van tratando conforme van creciendo los jóvenes? Bien lo dices, conforme vamos viendo a nuestros niños en casa, los adultos responsables, adultos significativos, como son los papás, los abuelos, las personas que acompañan el proceso de los hijos y de los niños, niñas, necesitamos ser conscientes de hablarles de esa coherencia del cuidado de su cuerpo y de protegerlos de entornos familiares que a veces son abusivos, de no desconfianza con papá, no desconfianza con el tío, con el abuelo. No es desde la desconfianza, es desde yo te protejo, yo te cuido, yo soy un entorno protector y como entorno vigilo, acompaño, permito que esté siempre acompañado, porque es muy fácil que en estos entornos, y esto nos da las estadísticas y las investigaciones, que en muchos de los abusos que promueven y que llegan a embarazos adolescentes es desde sus mismos entornos familiares. Entonces necesitamos espacios protectores donde les hablemos al niño de cómo cuidarse, de cómo estar alerta, de cómo saber cuando una persona cercana llega a ella, a él, con posturas de salir de la caricia al agarre, con besos en lugares íntimos. Todo esto hay que observarlo, mamás. Esta es una invitación a mamá, a papá, a cuidar a los niños, a observar sus entornos, a lugares donde van solos, a fiestas de pares, a hablar de esto, en asistir a las escuelas de familia, de las instituciones, por favor, a escuchar programas y a estar en alerta para ser coherentes y consistentes en que la intimidad de los niños, de las niñas, se cuida. Tocabas un tema importante, interesante, y es para complementar acá que la educación sexual no siempre va en la adolescencia, en métodos anticonceptivos, en prevención también de enfermedades de transmisión sexual, ETS, porque muy poco se trata este tema, sino que la educación sexual empieza desde pequeños, ¿no? Desde nombrar sus partes íntimas por sus nombres, desde inculcar ese autocuidado a los niños, ¿no? Sí, desde pequeños. Y esa es, yo creo, que la confusión que tienen algunos padres y algunos entornos familiares en cuanto a la educación sexual, y por la cual le huyen también. Claro, es un tema de huida, es un tema todavía con tabúes. Esto es un tema bastante largo, bastante extenso, del cual podemos sacar muchísimo provecho, pero ahí tenemos un enfoque específico. Y ya cuando hablamos del embarazo adolescente siempre hablamos de la madre, de la joven adolescente, que estadísticamente es mucho más alto, pero a pesar de que las estadísticas dicen de que por lo general estas jóvenes quedan embarazadas de hombres incluso mayores de edad, el joven adolescente, el padre adolescente, ¿a qué está expuesto? Es la paternidad adolescente. Bueno, muy linda tu pregunta y muy pertinente, que no solo miremos el impacto en la mujer, sino en el joven. Y nos vemos con una situación. El joven posiblemente en su parte biológica
no tiene el impacto, pero en su parte emocional es idéntico. Maneja el miedo, maneja el rechazo, maneja posturas abandónicas frente a esa responsabilidad, maneja una situación muy particular, y es que en ese abandono quiere salir de esa condición, pero no puede huir de sí mismo, no puede huir de su compromiso, y eso lo lleva a posibles condiciones de licor, de adicciones, de prostitución, o lo que nosotros llamamos que son condiciones de repetir eso mismo. Hoy lo hago con esta, mañana con aquella, porque quedé en la absoluta condición de estoy huyendo del problema, pero en la medida que huyo, más estoy agarrado a él y me estoy afectando con esta situación. Bueno, son temas y perspectivas, ¿no? También puntos de vista. Eso es un tema bastante amplio de tomar por bastantes subtemas, pero recordándoles que estamos conversando acerca de la prevención del embarazo en adolescentes con el enfoque de sus afectaciones físicas y psicológicas cuando llega ¿no? Estamos desde la institución educativa Campo Valdés, transmitiendo para la Cuarta Estación. Seguimos desde acá, desde la institución educativa Campo Valdés, esta institución de la Comuna 4, para la Cuarta Estación, en un capítulo más de Voces de Mujeres, hoy tratando el tema de esas afectaciones físicas y psicológicas que trae el embarazo adolescente. Liliana, hemos tenido ya conversación, temas, preguntas sobre, tratando de tomar muchos aspectos de cada factor que se ve afectado en el embarazo, pero cuando ya pasa esa noticia del embarazo, cuando ya los padres pues pasan como ese momento emocional y dicen, bueno, ya pasó, ya hay un ser en camino, y digamos que ya comienzan a juntar para hacer lo mejor para ese bebé, para esa chica. ¿Qué se debe tener en cuenta como padre, como familia, para orientar a esos nuevos padres adolescentes con esa gran responsabilidad que tienen? Bueno, yo sugiero varias cosas que considero pueden ser valiosas para este entorno personal de esta mujer, de esta pareja en su adolescencia, y para este entorno familiar y educativo, que ahora estamos en este entorno educativo. Yo soy educadora y sé que se han presentado estas condiciones y esto desestabiliza mucho. Yo considero que no te quedes solo, mamá, no te quedes solo, pareja, no te quedes solo, familia. Busca redes de apoyo, busca información y formación, busca ayuda terapéutica si se necesita, porque a veces nos encontramos que son historias de mamás, mis abuelos, abuelas, que han venido repitiendo esa historia, y necesitamos revisar que yo no puedo seguir en lealtad invisible a esa historia de vida que por pertenecer a mi sistema familiar creo traicionarla si no la repito. Y que muchas veces, perdón que te interrumpa, esos casos se dan de manera inconsciente, como ese subconsciente te lleva a vivir ese mismo patrón. Exacto, ese es un patrón, un comportamiento que inconscientemente repito, y que yo te digo a ti, mujer, por favor, cuídate. Estamos hablando de dar vida y necesitamos invitarte a algo muy especial. Sigue soñando, sigue tus proyectos, sigue tus iniciativas, sigue formándote en tu cuerpo, en tu estabilidad, en tu proceso académico, para que hagas de esta realidad y de esta condición una posibilidad de éxito. Si esto llega y toca a la puerta de tu vida, como decíamos, en lo inesperado y lo imprevisto. Pero ubícate en que muchas veces estás repitiendo historias y necesitamos decirle a esta situación: yo me permito
hacerlo diferente y pido permiso a mi sistema familiar, a mi entorno, para poderlo hacer distinto y poder disfrutar de mi sexualidad responsablemente y poder traer a la vida hijos donde sean una bendición y una posibilidad de felicidad y bienestar para todos. Muy importante eso que tocas del tema, si bien es complejo, se vuelve 3 veces más difícil. Las mujeres ya como madres, formarse académicamente, estudios superiores, todo lo que comentas, allí está el papel fundamental de la familia, ¿no? Del apoyo, de que nosotros como sociedad estigmatizamos de una vez, hay un embarazo, ya se acabó su vida, se determina eso de que ya vive para sus hijos y se olvida de que primero fue mujer, de que debe verse también en sí misma y tratar de equilibrar esos dos aspectos, madre, mujer, mis hijos, yo misma, porque va de la mano siempre. Entonces, muy agradecida contigo por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias también a la institución educativa Campo Valdés, un tema que sin duda alguna podemos hablar muchísimo más tiempo, pero el tiempo es corto y hay que agradecer a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por tu invitación, por estar y haber acudido a nuestra invitación. Pues esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias y espero poder estar en otros encuentros y otras posibilidades de este programa Voces de Mujeres, en donde llevemos una voz de aliento a las mujeres, a los hombres, jóvenes, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como emisora La Cuarta Estación y visitar nuestra página web lacuartaestacion.com.